Alrededor del 1300 a.C., varias civilizaciones reciben la invasión de unos pueblos conocidos como las gentes del mar. Nosotros vamos a tomar esta definición para referirnos a las culturas que se aposentaron en la península ibérica desde los albores del primer milenio antes de la era cristiana. Tradicionalmente se ha considerado la llegada de los fenicios a Gadir en torno al año 900 a.C., como la primera migración de los pueblos orientales. La ubicación exacta de Gadir es un tema de fondo de la arqueología española. Algunos autores creen que los restos del castillo de Doña Blanca en el puerto de Santa María eran parte de la ciudad. La investigación actual ve Gadir como una especie de emporio dividido en varios espacios. La propia ciudad de Cádiz, el castillo de Doña Blanca y Santipetri, donde pudo estar ubicado el templo de Hércules Melkart. Para aumentar el debate, algunos arqueólogos identifican este complejo de poblaciones con la mítica Tartesos. Los griegos se establecieron en Ampurias, teóricamente su colonia fundacional en Iberia. Pero, ¿estamos en lo cierto? ¿Son correctas las cronologías? ¿Llegaron únicamente fenicios y griegos? Hemos tenido acceso a un descubrimiento excepcional, una tumba con un guerrero ataviado al modo griego. La arquitectura del enterramiento es fenicia, pero el ajuar parece el de un hoplita. La panoplia bélica que presenta el individuo es muy característica de un soldado de los conocidos como de tipo hoplita, donde ya sabemos que el armamento fundamental de este tipo de infantería está conformado por el casco, el escudo y la lanza. Apareció durante una intervención en el centro de Málaga hace unos meses. Junto al túmulo este que os decía que apareció al principio, que era una especie de cubierta hecha con mampostería de muy mal trabajada, lo que aparece por debajo es una estructura de sillares perfectamente escuadrados con un grado de detalle muy hecho que ya nos descuadra completamente con lo que serían las construcciones musulmanas que estábamos viendo, y ya te digo, sobre todo la grandiosidad de la construcción, que estaba perfectamente realizada. Tras las primeras valoraciones se impuso una excavación de urgencia. Había que proteger el hallazgo por encima de todo. Es un conjunto muy amplio de restos metálicos, completamente de bronce, los cuales se encuentran en un estado de conservación muy deficiente. Están totalmente fragmentados e incluso nos impiden saber de qué tipo de objeto se trata. Como luego pudimos comprobar que todo el ajuar estaba situado en la planta de la tumba, hasta que no llegamos a ese nivel realmente no fuimos conscientes del ajuar que la tumba disponía, ¿no? Incluso nos llegó a pensar en los primeros momentos que la tumba estaba expoliada. El muerto, la primera vez cuando empezamos a verlo, el primer problema con el que encontramos fue el mal estado de conservación. Los sedimentos que habían colmatado la tumba habían machacado literalmente los restos. Entonces nos dio muchísimos problemas para lo que es la propia excavación del hueso. El ajuar está compuesto por varias piezas de valor excepcional. Estaba conformado por unas varillas de plata, que fue uno de los primeros objetos que se pudieron documentar, y conforme íbamos avanzando en la documentación de los objetos, digamos como que la espectacularidad de esto iba en crecimiento, ¿no? Luego se documentó un plato de plata, el cual también supuso bastante emoción por parte de la gente y del equipo que estaba excavando, y inmediatamente a este se documentó uno de los hallazgos más emblemáticos de la tumba, que fue un anillo de oro, formado por un escarabeo, conformado en cornalina con una inscripción con motivos egipcios y engarzado en plata. El magnífico escarabeo muestra a las claras la vocación guerrera del personaje. Además es una reproducción magnífica de la diosa Sekhmet, la diosa guerrera, la diosa leona. Y el casco estaba en una posición que en principio nos resultó anómala, ¿no? Porque estaba situado encima en la cabecera de la tumba, sobre los sillares que conformaban la cabecera de la tumba, y tapado por la mampostería de piedra. Es decir, que la propia colocación implica ya un ritual funerario específico. Es decir, si reconstruimos un poco la sucesión de los acontecimientos, una vez colocado el individuo en la tumba, y provisto del ajuar que ya he comentado, se procede a colocar en la cabecera el casco, y junto a él un timaterium. Timaterium es una pieza cerámica que se utilizaba fundamentalmente para quemar distintas esencias. Y luego, una vez que se ha llevado a cabo este ritual, la colocación del casco y la colocación del timaterium y efectuar la quema de esas esencias, se procede a ocultar ambos objetos, tanto el casco como el timaterium, con una mampostería de piedra. O sea que hay un episodio ritual de ocultación. El casco es, según los expertos, claramente corintio. Estaba originalmente estañado. ¿Para qué?
para que tuviera un aspecto plateado impresionante. Debía ser un casco muy lujoso. En la península ibérica solo han aparecido 2 ejemplares, pero fuera de contexto arqueológico. Uno en el Guadalete y otro en la Ría de Huelva. Para encontrar algo parecido hay que visitar Olimpia. El casco corintio tiene una perdurabilidad como elemento defensivo muy larga. Si nos creemos a Homero, ya realmente en esa época se utilizaban los cascos corintios, pero por lo menos desde el siglo VII hasta final de la época clásica se utilizan, hasta final del V. Al finalizar la excavación, las piezas se trasladaron al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para proceder a su restauración. Una vez que habíamos vaciado el casco, que ya ahí en el interior de la tierra, aparte de muchas piedras que habían caído, fuimos en los distintos niveles recuperando fragmentos de cierta entidad. De hecho, hay algunos bastante grandes, lo que ya daba idea de que no solamente la pieza iba a ser lo que se veía en el propio engasado, sino que se iba a poder recuperar mucho más casco de lo que se había pensado en principio. En total había más de 103 fragmentos. Una de las grandes sorpresas fue la exquisita decoración del casco. Teníamos que advertir por qué parte podía ser más frágil de lo que ya estaba, ¿no? Entonces, a través de la radiografía vimos simplemente que bueno, aparecían efectivamente ciertas fisuras, pero descubrimos también algunos elementos que a simple vista, dada la concreción y la oxidación que este material tenía, elementos que a simple vista no se veían, ¿no? Y en la decoración, ¿no? En este caso lo que nos hemos encontrado ha sido una palmeta, luego aquí en el lateral también había otras palmetas de loto y para mí lo más gratificante ha sido ir descubriendo los detalles del motivo que aparece en los cubremejillas, que son águilas. Dentro del casco había materia orgánica. Y a lo largo de este proceso, al levantar una piedra, pues detectamos que había una materia de una naturaleza muy diferente a la de la tierra circundante. Sí que se llegó a la conclusión de que podían ser restos de cuero. Porque todos estos cascos en esta época llevaban un forro. Son muy calurosos, si le dan un golpe eso reverbera como una campana en la cabeza y entonces se forraba con cuero, con lino, con fieltro y se cosía el casco. Las 2 varillas han presentado restos de pergamino o papel. Es probable que sirvieran en su día para enrollar un documento. Los arqueólogos creen que la tumba también pudo albergar un escudo. El tema del escudo aún no lo podemos precisar porque parece encontrarse en un estado de fragmentación muy grande. Tenemos distintas evidencias que nos pueden hacer pensar que se trata de un escudo, como el hecho de que algunos elementos que parecen asociarse a este tipo de piezas, la asociación del bronce con la madera y una serie de elementos en la pared que parecen denotar que se encontraba apoyado sobre ella, como es una mancha en los sillares de la tumba de forma circular. La lanza está inutilizada. Se encuentra dispuesta a la derecha del individuo y uno de los aspectos que llama la atención es el hecho de que se encuentra inutilizada, es decir, se encuentra doblada en la punta y apoyada a la punta y doblada sobre la pared. En cambio, el casco no parece haber sufrido la misma suerte. Parte del rito funerario puede ser inutilizar los armamentos para que ya no tenga ninguna otra función más que la votiva. En principio no parece que el casco estuviera roto intencionadamente. Los elementos del ajuar siembran dudas sobre la filiación del personaje. Gran parte de los problemas que estamos teniendo a la hora de interpretar la tumba es que se trata de un caso único. Para mí hay 2 posibilidades. O bien se trataba realmente de un mercenario o un guerrero griego que por las circunstancias que quiera que sea se quedó en Málaga en el siglo VI, o bien se trataba de un personaje rico, posiblemente fenicio, que había adquirido todos esos materiales y había querido enterrarse con ellos. Pero, ¿y si el análisis antropológico nos revelara claramente el tipo de individuo al que nos enfrentamos? Se trataría de un hombre, un adulto, una edad que puede oscilar en torno a los 40 años, bastante fuerte, bastante alto y en torno al 1,80 y curiosamente unas inserciones musculares bastante notables, tanto en las piernas como en la zona posterior, en la zona de la nuca. Posiblemente por un uso continuado del casco y de todo lo que es la panoplia militar guerrera que tenía que llevar habitualmente. Parece que presenta un pequeño trauma en la zona frontal
No le causó la muerte, fue ante mortem y con curación, pero bueno, posiblemente de un tipo de lucha o un combate en esta línea. Es que la cabeza del húmero en el hombro ciertamente mantienen unas marcas que posiblemente de utilizar la lanza hoplita, posiblemente sí que procedan de eso y sería diestro en este caso. En la Málaga del siglo VI a.C. parece que hay un aumento grande de las estructuras defensivas, como puede comprobarse en sus murallas. Quizá nuestro personaje fue o un gran general o un aristócrata griego que comandaba una falange de mercenarios. En el siglo VI una panoplia de un guerrero costaba 30 dracmas en Atenas, que era más o menos lo homólogo a 6 bueyes para los sacrificios. Entonces era una cosa costosa, con lo cual todos los pilitas, todos los guerreros no podían costearse una. Pero bueno, en este caso estaríamos ante una figura del ejército destacada. Es decir, no se trataría de un soldado normal, sino que podríamos estar ante lo que podemos definir, según el concepto de ejército de aquella época, de un aristócrata guerrero. El caso es que en la cercana Gadir hemos contrastado un episodio de violencia durante la misma época. Debajo del Teatro del Títere, en pleno centro de Cádiz, se muestra ante nosotros parte de la ciudad fenicia. Al principio del VI vuelve a haber un gran incendio, en este caso sí está muy bien documentado, donde la ciudad se vuelve a abandonar y reconstruir inmediatamente ya en el primer cuarto del siglo VI a.C. Curiosamente, esa parte de la ciudad tiene muy poca duración porque ya a partir de la segunda mitad del VI a.C. se desaparece la ciudad y no se vuelve a documentar ningún resto arqueológico hasta época romana. Durante su excavación, los investigadores encontraron unos restos humanos que tienen mucho que decir. Estaba encima de un lecho de arena y con señales de haber estado en contacto con un incendio, porque tiene una especie de lasca, de mácula, cenicita sobre sus huesos. Muere en el siglo VI, cae así, sobre esa postura, es cubierto por la arena y no lo toca absolutamente nadie. Se pudre ahí. Y pasan 2600 años y entonces cuando lo encontramos así, el resultado que nos han dado es que el ADN del sujeto tiene 2 líneas. En una de ellas predominan los genes de AV1, AU. Eso es típicamente del fenicio. No, aparte, el sujeto tenía otro 50% de haplotipo que contiene la línea H, más frecuente en Europa occidental aún hoy día. Se piensa que era probablemente hijo de madre indígena de la zona y padre, desde luego, sin duda alguna, de genética fenicia. Un hombre con rasgos locales y orientales, pura mezcla. En toda la zona del estrecho, desde Almería a Huelva, los testimonios de la presencia oriental son enormes. Dentro de la cueva de Gorham, en Gibraltar, se excavó este altar púnico. Su cronología es muy antigua, en torno al siglo VIII. Y no muy lejos, un yacimiento más antiguo, la gran ciudad de Alcorrín. Es una fundación del siglo IX a.C., una fundación premeditada, o sea que en un determinado momento histórico se construyó la fortificación exterior enorme, con esta muralla de 2,5 kilómetros de largo, los bastiones y la arquitectura interna, con los primeros edificios rectangulares y divididos en varios ámbitos de la época. O sea, son edificios de más de 150 metros cuadrados. Un asentamiento que parece demostrar la convivencia cultural entre las poblaciones indígenas y las orientales. Estamos en el ambiente, pero no estamos en el centro de lo que se suele llamar cultura tartésica. Su urbanismo así lo indica. La tradición de esos pavimentos de conchas viene también del Próximo Oriente. Ahí, desde la Edad del Bronce medio, de la Media Edad del Bronce, hay ejemplos de pavimentos de conchas también, que se encuentran ahí también siempre en el exterior de los edificios, nunca en el interior, que decoran las fachadas, por ejemplo, bordean ventanas y puertas con un sentido
muy probablemente aprotopaicos seguramente. O sea, espantan el mal y por lo tanto están ahí donde, en la huella, en el umbral del acceso de las casas. Alcorrín fue abandonada ordenadamente. Y no tenemos ninguna huella de destrucción, ni fuego, ni tampoco huellas de terremoto, algo así, nada. Y todo eso nos indica que el yacimiento ha sido abandonado de manera premeditada, de manera tranquila, digamos. Parece ser que el comercio de las fundaciones fenicias se dirigió entonces hacia la costa atlántica africana. Y hemos hecho estudios, por ejemplo, de la cerámica, arqueométricos de la cerámica, que han podido demostrar que hallazgos cerámicos de Mogador, de esta isla tan alejada en la costa atlántica de Marruecos, han sido producidos en el Cerro del Villar, por ejemplo. Queda mucho por saber de este periodo, en el que la gran amalgama de textos antiguos, yacimientos e interpretaciones va aclarándose con la investigación moderna. Lo que se atisba es un mundo rico y complejo, con personas y comunidades que se desplazan por el Mediterráneo en todas direcciones. Este enorme foso es una mina de cobre al aire libre. Pertenece a la explotación de Cobres Las Cruces, en las cercanías de Sevilla. Se encuentra en lo que se conoce como faja pirítica, una gran formación geológica que recorre, grosso modo, la falda sur de Sierra Morena. En términos técnicos, es una provincia metalogénica y tiene probablemente la mayor concentración de sulfuros masivos de la corteza terrestre. Se han explotado 82 minas con regularidad y más de un centenar de afloramientos secundarios. Además de pirita, es rica en oro y cobre. Aquí los trabajos comenzaron hace 5.000 años. De hecho, en los propios terrenos de la mina, justo encima de esta inmensa corta, aparecieron restos de la edad del cobre. La extracción de mineral, a lo largo del tiempo, ha sido casi ininterrumpida. Y también hay vestigios turdetanos, romanos y medievales. Pero lo que nos interesa es la edad del cobre. Muy cerca, apenas a unos centenares de metros, se encuentran los yacimientos calcolíticos de Valencina de la Concepción. Un verdadero filón para el mundo de la arqueología. Hace 5.000 años el río Guadalquivir no desembocaba donde desemboca hoy día, a unos 100 kilómetros de aquí, en Sanlúcar de Barrameda, sino que desembocaba en las inmediaciones de donde estamos ahora mismo. Es decir, esto era un ambiente litoral, marino, en el que tenemos que imaginarnos, pues, digamos, toda una serie de características del paisaje marino, aparte, por supuesto, de todo el sistema hidrológico de la desembocadura del Guadalquivir. Nadie sabe en realidad qué era Valencina en la prehistoria. Las hipótesis apuntan a una zona de encuentro comercial o a un gran asentamiento. El yacimiento tiene más de 400 hectáreas y la concentración de monumentos funerarios es excepcional. Valencina es uno de los yacimientos de la Edad del Cobre más formidables que conocemos tanto en la península ibérica como en toda Europa occidental. La estimación que han hecho diversos colegas en varios estudios pues es que habría tenido en torno a entre 400 y 450 hectáreas de extensión. Pues por tomar un referente, el sitio de los Millares tiene entre 1,5 y 2 hectáreas de extensión, es decir, esto nos da un poco la escala del tamaño que tiene el sitio de Valencina. ¿Cuánta estructura funeraria o no funeraria puede haber en el yacimiento? Hombre, fácilmente estamos en magnitudes de decenas de miles. Decenas de miles, eso es tremendo, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que Valencina está ocupada durante toda la Edad del Cobre, o sea, aproximadamente unos 1000 años de historia, una población importante que debió haber aquí y además una población pujante. Desde el 3200 a.C. hasta el 2000 aproximadamente, floreció aquí una cultura poderosa, que ahora está empezando a asomar con todo su brillo. La primera parte del tercer milenio, que es cuando se origina Valencina, en esta parte del mundo, en Egipto, pues lo que está ocurriendo es que se están sentando las bases de la posterior civilización faraónica. De hecho, Valencina es en parte coetánea de toda la etapa de construcción de las famosas pirámides de Giza. Básicamente es el periodo que se suele conocer como de origen de la civilización. Vamos a desplazarnos en primer lugar al Museo Arqueológico de Sevilla, donde se cobijan algunas piezas que cambiarán nuestra manera de mirar la historia. Esta hoja pertenece a un puñal de uso ritual en opinión de los arqueólogos. Según las últimas investigaciones, el cristal de roca que la forma proviene de un lugar lejano, aunque es posible que Sierra Morena sea su origen. Parece ser que la técnica que se empleó en su corte y perfilado implica ya un dominio de la metalurgia.
Este puñal está elaborado de dos materias primas. Por un lado tenemos una empuñadura de marfil profusamente decorada, tanto en la cara que vemos como en la cara que está apoyada en la mesa. Tiene una decoración mixta. Esta parte está decorada con una retícula en relieve y por otro lado tenemos estas pequeñas protuberancias en la zona del pomo. Y por otro lado tenemos lo que es la hoja del puñal, que está elaborado en cristal de roca. Entonces, esta es una pieza muy singular, hasta el momento única en el registro material europeo que nosotros conozcamos, y esto sería un conjunto. Esta placa que tenemos aquí podría ser la parte rígida de la vaina donde se enfundaría este puñal. Todas las piezas que tenemos sobre la mesa aparecen en un mismo enterramiento. Es una gran estructura megalítica de doble cámara y, excepto esta pequeña cajita que tenemos aquí, todos estos objetos aparecen en la segunda cámara. Esta defensa en bruto es muy interesante porque no se ha encontrado otra completa en un enterramiento, ni tampoco en un contexto que se crea que es de producción. Además, apareció enmarcando la cabeza del inhumado. Estas piezas que hemos intentado datar no tenían colágeno suficiente para hacer la datación radiocarbónica, pero sin embargo sí hay dos dataciones sobre hueso humano de la cámara anterior que han dado primera mitad del tercer milenio. El colmillo que está en bruto es un colmillo de elefante africano, mientras que este colmillo decorado es de un espécimen de elefante asiático. Entonces, esto nos está hablando de que en el periodo calcolítico, en la edad del cobre, nos encontramos con que hay al menos dos vías de intercambio de esta materia prima. Es una materia prima posiblemente de lujo, tal vez solo al alcance de unas élites que demandan esta materia prima, para lo cual está sujeta al intercambio o al comercio. De modo que estaríamos hablando de dos vías, una que estaría operando por la zona atlántica, desde donde llega a Valencina la Concepción, marfil de la zona de África, y por otro lado una vía mediterránea desde donde está llegando el marfil asiático. El trabajo de los orfebres de Valencina implica un conocimiento profundo de las labores sobre el oro. En esta lámina puede verse un ídolo oculado, similar a los que se realizaron durante el Calcolítico en piedra, marfil o en pinturas. Creo que podemos calificar como la primera orfebrería propiamente dicha de la península ibérica, porque ya requiere un trabajo artesanal mucho más elaborado. La lámina se pulió por el anverso, que es la zona visible de la pieza, en cambio en el reverso se deja sin pulir, probablemente porque estaría adherida a alguna superficie, y todo este trabajo de decoración se realiza con una técnica de repujado por el reverso de la pieza. O sea, por la parte de atrás, mediante la utilización de buriles o de punzones, se va grabando manualmente todos los motivos de decoración. Valencina es uno de los yacimientos que tiene mejores piezas en cuanto a la decoración. De hecho, es la única zona de la península ibérica en la que aparecen estos motivos oculados, que sí que aparecen en el resto de la península en otros materiales, como en marfil, en pizarra o en hueso. Aquí en Sevilla es el único lugar en el que aparecen en oro. El oro en la edad del cobre se obtiene del oro aluvial. Las pepitas de oro que se recogen mediante el bateo de los ríos son luego fundidas en el crisol y es a partir de esa materia a partir de la que se trabaja. El oro es un metal muy blando y muy maleable, por lo tanto, mediante una deformación plástica del martilleado se deforma con cierta facilidad. Lo cierto es que el grosor y el espesor de las láminas, que es de unas pocas micras, evidencia que tenía un control excepcional de la técnica del martilleado, porque también es muy fácil que el oro se fracture y se rompa al martillearlo. El mundo funerario de Valencina es de una gran complejidad. Todos estos maravillosos ajuares han aparecido en diferentes tumbas. La tipología de los enterramientos es diversa y sus panteones monumentales guardan datos valiosos. Valencina creo que podemos distinguir zonas o espacios y estructuras concretas que son funerarias en el sentido de que tienen como función primaria depositar los restos de unos difuntos, conmemorarlos y quizás mantener una conexión directa con ellos, ¿no?
Pero luego también es verdad que en estructuras que es más difícil ver como propiamente funerarias, también aparecen restos humanos. Quizás en cabañas, en fondos de cabañas, en depósitos, incluso en las zanjas. Eso es una constante que vemos en la Europa neolítica y en la Europa del cobre, que en muchísimas ocasiones la inversión de trabajo y el esfuerzo puesto en la arquitectura de los muertos es mucho mayor que el que se pone en la arquitectura de los vivos. Es decir, los vivos están viviendo en viviendas muy sencillas, chozas, cabañas hechas pues con materiales perecederos, ¿no? Y sin mucha base arquitectónica permanente, mientras que con las construcciones de los megalitos pues se invierte un trabajo y un tiempo, evidentemente, y un esfuerzo mucho mayor. Esto probablemente lo que nos está sugiriendo es que en las sociedades neolíticas y calcolíticas los muertos son tan importantes o más que los vivos. Una de las mayores novedades es el conocimiento de los materiales de construcción. Las rocas, tanto de pizarras como de granito, están datadas geológicamente, pero evidentemente son muy antiguas. Estas rocas tienen la peculiaridad de tener unas marcas propias del momento en que se formaron en el Plioceno, unas marcas de origen marino, de organismos que vivían en ese momento. Pero además de eso hemos encontrado una curiosidad prácticamente única en el mundo hasta ahora, y es que estas rocas tienen perforaciones menores, de menor tamaño, que son debidas a organismos marinos, pero distintos al propio de la roca. Es decir, son unos organismos más recientes. Incluso en algunos lugares del techo se encuentra incluso hasta el organismo que produjo la perforación, es decir, organismos que vivían en el momento. Cuando datamos por radiocarbono esos organismos, la edad que nos proporciona es bastante parecida en todos ellos y curiosamente coincide con una edad aproximada en lo que los habitantes de este lugar de Valencina pudieron construir esta edificación. El yacimiento presenta además zonas de hábitat. Son diferentes oquedades que se practican en el terreno, que era donde ellos realizaban las actividades, digamos, de habitación normal y corriente y también las productivas. Serían fondos de cabañas que serían semisubterráneas o subterráneas, que estarían con sus cubiertas vegetales. Y dentro lo que nos encontramos los arqueólogos cuando realizamos las excavaciones son los desechos de aquella época, que en este caso concreto pues vienen a estar fechados aproximadamente a inicios del tercer milenio. Resultan especialmente enigmáticos los grandes fosos de hasta 1 kilómetro de longitud y 7 metros de profundidad que se han excavado aquí. Estamos ahora mismo sobre el relleno de uno de estos fosos que se han documentado en esta parte del yacimiento, se han investigado primero realizando una prospección geofísica y después la hemos podido excavar ahí. Es un foso de sección en V, tiene una anchura de 7 metros y una profundidad de en torno a los 7 metros. Y en este caso concreto se le ha calculado una dimensión continuada de en torno al kilómetro aproximadamente. En otros lugares del yacimiento han aparecido partes de estos fosos, pero no se ha podido reconstruir, digamos, si conformaban un sistema unitario con conexiones entre ellos o no. La sociedad que se concentró en torno a Valencina muestra una extraordinaria complejidad materializada en sus construcciones y sus artes suntuarias. La presencia de materiales de importación como los marfiles o el alto nivel técnico de sus artesanos nos llevan ante una civilización muy desarrollada. Su análisis completo es clave para entender la civilización en Europa occidental. A veces vemos un indicio en alguno de nuestros viajes y cuando tenemos la primera ocasión, volvemos al lugar para ver las cosas más a fondo. Es el caso de la Puebla de Don Fadrique. Está en Granada, en los límites provinciales de Almería, Jaén, Albacete y Murcia. Un cruce de caminos sin duda. La población posee un rico patrimonio histórico y arqueológico. En una ocasión habíamos observado una elevación que tenía aspecto de haber estado habitada en el pasado. Los lugareños la conocen como La Molata. Gracias a las indicaciones de Jesús Fernández Palmeiro y de Ángel Gutiérrez Rubio, pudimos visitar el lugar y comprobar in situ que, en efecto, el cerro había estado habitado desde al menos el Neolítico.
Los investigadores locales, como Jesús, desempeñan un papel muy importante en la arqueología cuando hacen las cosas con seriedad, como es el caso. Ha recorrido todos estos campos y ha identificado varios yacimientos. Jesús nos muestra algunas industrias líticas antes de visitar la Molata de Casavieja. Tras acudir al enclave, nos encontramos con una visión inesperada. Alguien ha pintado un gran antropomorfo en el interior de una roca, que parece provenir del derribo de un abrigo preexistente. Tal vez sea auténtico, tal vez una broma de algún aficionado. Los científicos dirán. Hemos podido pasear por un gran yacimiento de la Edad del Cobre, conocido como la Higueruela. Se aprecian restos de algunas estructuras y hay cerámicas por doquier. Aunque sin duda, el gran yacimiento de la Puebla de Don Fadrique es el Cerro del Trigo, lugar en el que hubo un importante castellum romano. Ahora es un páramo desierto sometido a los fríos vientos de la región, pero un día fue una importante fortificación republicana para defender este paso natural entre el sur y el levante. La Puebla de Don Fadrique tiene un museo en el que se dedica un amplio espacio a su pasado arqueológico. Aquí puede verse una estupenda infografía sobre el Cerro del Trigo o las piezas más brillantes de su prehistoria y protohistoria. Jesús Fernández Palmeiro ha tenido que ver mucho en que hoy sea un rincón estupendo para los amantes de la historia. Nos marchamos de nuestra excursión arqueológica habiendo aprendido muchas cosas del importante pasado de la Puebla de Don Fadrique.